Eso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy es el último encuentro y, como os decía, después de daros la estructura del documento, las bases donde se fundamenta y las claves de lectura, pues íbamos a ver un texto bíblico por cada uno de los apartados de los 3 capítulos de la exhortación apostólica. Hemos visto en la primera parte, aunque está presente en toda la exhortación, el texto de la transfiguración de Jesús. La semana pasada veíamos el texto de Hechos 2:42-47 y 4:32-35, la comunidad apostólica, Signum Fraternitatis, y hoy vamos a ver el texto de Juan 13, 1, 2, 4, 5, el lavatorio de los pies. En el capítulo 3 de la exhortación, Servitium Caritatis. Era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre. Y Él, que había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando y ya el diablo había metido en la cabeza de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Seguimos en el versículo 4. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Del texto de la exhortación se desprenden algunos elementos importantes para la reflexión de fe y también pues para la vida diaria a la luz de este texto del Evangelio de Juan, del lavatorio de los pies. En primer lugar, el gesto de lavar Jesús los pies es revelador de la realidad de Dios. Un Dios que está a disposición de los hombres. No revela solamente a Jesús como siervo de Dios que ha venido a servir al Padre y a los hermanos, sino que además pues revela el rostro del Dios amante de los hombres. En el número 75 del texto de la exhortación dice: en Jesús Dios mismo se pone al servicio de los hombres. Por tanto, nos revela la realidad de un Dios que está a disposición de los hombres. Y además nos revela el rostro del Dios de Jesús, que es un Dios amante de los hombres. Por tanto, no es solamente un acto de humildad, no es solamente un buen ejemplo, sino que es la revelación de quien es nuestro Dios tal y como nos lo ha dado a conocer Jesús. Jesús se hizo siervo para revelar el verdadero rostro de Dios, es decir, su realidad íntima. Un Dios
siempre a disposición de los hombres. Un Dios que no quiere condenar a su criatura, no quiere anularla, sino socorrerla, servirla y salir al encuentro de sus hijos. Por tanto, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Pues que servir es algo divino. Qué bonito. El servicio no es cualquier cosa. Servir es algo divino. Una consecuencia simple, pero obvia. En segundo lugar, él revela al mismo tiempo el sentido de la vida cristiana y ciertamente, pues con mayor motivo, el de la vida consagrada, que es vida de amor oblativo, de concreto y generoso servicio. Y es que, bueno, pues como dice también Mateo en el capítulo 20, en el versículo 28, no he venido a ser servido, sino a servir. De ahí que la vida consagrada se ha caracterizado pues por este lavar los pies, es decir, por el servicio especialmente a los más pobres y a los más necesitados. Nos lo recuerda esto también en el número 75 de la exhortación. Por tanto, la vida consagrada se ha caracterizado por esta atención privilegiada al servicio. En tercer lugar, la vida consagrada, a través del servicio desinteresado y generoso, mientras realiza pues un acto de caridad, revela en las diversas circunstancias y en los distintos tiempos algo grande: el verdadero rostro del Dios de Jesucristo. Un rostro que es paternal y a la vez también es materno. Un rostro que acoge con amor pues todas las miserias y se agacha, se inclina, se pone a la altura del dolor humano. No lo ve a distancia. Y el texto de la exhortación ilumina esta visión del servicio pues con los santos padres, algunos textos de los santos padres, que la exhortación pues cita de una manera explícita o implícita en algunos textos patrísticos que pues ciertamente merecen atención, porque si nos paramos en que la principal preocupación de la gente de nuestro tiempo, de nuestros contemporáneos, se centra en la eficacia del servicio, en sus condiciones objetivas para que alcance pues su finalidad, los padres en general prefieren interesarse por las condiciones interiores del servicio. La pregunta que se hacían los padres era
¿cómo puede una actividad llegar a ser servicio? Es decir, ¿cómo puede llegar una actividad a ser manifestación de la acción del Señor Jesús y del ágape divino? O de otra manera, ¿cuáles son las condiciones del servicio cristiano? Pues una respuesta común que se daban los santos padres era que no hay servicio cristiano si no está precedido por la contemplación. Hay un texto en la exhortación de San Agustín que hace referencia a la escala de Jacob, esa escala de Jacob por la que los ángeles suben y bajan, queriendo indicar así, pues, los dos sentidos o los dos momentos de la mística cristiana. El primer momento para San Agustín es la subida a Dios, es decir, la contemplación, la comprensión espiritual de la Escritura. Y un segundo es el del descenso del hombre, que es el momento del servicio. De ahí que la primera consecuencia, el cristiano sube para bajar. Es decir, comprende lo que es el servicio después de haber contemplado a quien bajó para servir. Por tanto, si la palabra con mayúscula, el verbo ha descendido, quiere decir que rebajarse para servir es cosa divina. Por tanto, la contemplación es necesaria para comprender a aquel que se hizo siervo. Es lo que sugiere en el número 75 de la exhortación. Si por una parte la vida consagrada contempla el misterio sublime del Verbo en el seno del Padre, por otra parte, el mismo Verbo que se hace carne se abaja, se humilla para servir a los hombres. Por tanto, nosotros como consagrados tenemos que hacer de la misma manera. Contemplar la palabra hecha carne, contemplar a Jesucristo y desde ahí después bajar para servir a los hombres. Para defender de verdad, pues es necesario subir a lo alto en la contemplación. Esta es la primera lección de los padres, recogida en la exhortación apostólica. Y la segunda lección se presenta unas líneas más abajo en este mismo número 75, en las que pues el servicio se vuelve a resaltar como fruto de la contemplación, partiendo de la experiencia de la transfiguración. Por eso os decía que el texto de la transfiguración va a atravesar todo
el documento, toda la exhortación apostólica. Y esta vez la cita de San Agustín es explícita. A Pedro, que extasiado ante la luz de la transfiguración, exclama: Señor, qué bueno es estarnos aquí. Pues le invita a volver a los caminos del mundo para continuar sirviendo al reino de Dios. Le dice: defiende, Pedro, tú que deseabas descansar en el monte, desciende y predica la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Trabaja, suda, padece, a fin de llegar. Dice San Agustín, a fin de llegar por el brillo y la hermosura de las obras hechas en caridad, a poseer lo que los blancos vestidos del Señor simbolizan. Pues ahí termina la cita de la exhortación, pero San Agustín en su comentario sigue: el cumplimiento de tu deseo, Pedro, se te reservaba para después de la muerte. Pero ahora el mismo Señor te dice: baja a la tierra a trabajar, a servir, a ser despreciado y crucificado. La vida ha descendido para que la maten, el pan para padecer hambre. Quien era la vida ha descendido para someterse al cansancio en el camino y la fuente para padecer sed. ¿Y tú rehusas trabajar? No busques tu interés. Ten caridad. Proclama la verdad. Así llegarás a aquella eternidad en la que encontrarás la paz. Por tanto, ¿a qué conclusión llegamos? A que el fruto de la contemplación auténtica es el servicio desinteresado. Hay un tercer texto de San Agustín que se refiere a mancharse los pies. Un texto pues, que puede ayudarnos a avanzar en la comprensión de la espiritualidad del servicio. San Agustín, comentando el lavatorio de los pies, llega al momento en que Jesús responde a Pedro: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues el resto está limpio. Aquí a San Agustín le viene a la mente un tema análogo que está presente en el Cantar de los Cantares, cuando el amado llama de noche a la puerta de la amada y le dice: ábreme, amiga mía, amada mía, paloma mía. Pero ella pues no quiere abrir y pone el pretexto de que no quiere mancharse los pies. Yo duermo, he lavado ya mis pies. Comenta San Agustín, quien llama es Cristo que replica. Tú te entregas a la contemplación, pero me cierras tu puerta. Tú buscas tu comodidad, mientras fuera el mal
se expande en abundante cizaña y enfría el amor de mucha gente. Por tanto, Cristo llama para sacudir la tranquilidad y grita: ábreme y anúnciame. Ciertamente, quien abre a Cristo y se dedica afuera, en medio de los hombres, al trabajo apostólico, a la fuerza, pues ha de mancharse los pies. Quien se los mancha por amor a Cristo, que espera al otro lado de la puerta, a muchos a los que solo es posible llegar por el camino, pues que pasa a través de la suciedad del mundo. Mancharse los pies. La espiritualidad del servicio puede parecer menos noble, menos aristocrática, poco refinada, quizá pues más vasta y menos elegante que otras formas de espiritualidad. Pero tenemos que darnos cuenta que la espiritualidad del servicio nos pide que nos metamos en la realidad de cada día, que nos sumerjamos en la realidad de cada día. Allí, pues donde no bastan nuestras bonitas palabras que muchas veces pues tenemos y que pues muchas veces expresan un espiritualismo desencarnado, porque se queda en palabras. La espiritualidad del servicio, el mancharse los pies, pues reclama, por otra parte, la necesidad de las duras mediaciones exigidas pues por tantas formas de apostolado. Mediaciones que obligan a mezclarse en muchas situaciones complejas y en muchas situaciones problemáticas, y que parecen alejar del mundo pues a las almas nobles, entre comillas. De ahí que mancharse los pies de un modo u otro es inevitable, por ejemplo, en la difícil tarea de llevar adelante pues algunas pesadas actividades que implican problemas organizativos, jurídicos, profesionales, que pues bueno, pueden dar la impresión de hacer más laborioso el camino espiritual y menos sublime. ¿Cuántas personas consagradas se santifican en un trabajo oscuro y envuelto en los problemas de la moderna cotidianidad, con la impresión pues de estar pringadas en las cosas materiales? Pero la orientación del corazón es lo que cuenta, lo que ennoblece, lo que da sentido. Un fruto verdadero de una verdadera, contemplación es el coraje de sumergirse y perseverar en el duro servicio cotidiano, en lo pequeño de cada día, a imitación del Señor Jesús, que no se echó para atrás, sino que lo afrontó con firmeza. Y por eso
tampoco nos ahorra a nosotros las dificultades que se derivan de esa inmersión en este mundo y que quiere que también nosotros, como Él, pues pasemos a través de esas tribulaciones, de esas crucifixiones. ¿Para qué? Pues para que resucitemos con Él. De ahí que ser testigo de Cristo, siervo, en un mundo pobre de Dios, donde Dios muchas veces no tiene lugar, en un mundo que posiblemente pues no comprende los signos que intentamos poner. He aquí otra de las formas más seguras y sólidas de la espiritualidad del servicio. Pues porque tienen escasa resonancia y pocas satisfacciones que puedan conducir a la autocomplacencia. Por eso, si no se asciende a la contemplación, pues no se puede descender como cristianos a servir. Pero si no se sirve, de nada vale haber subido. Esta es la lección de los padres que se trasluce en las líneas sobrias, pero a la vez también densas de la exhortación. Y finalmente hay otro texto de San Gregorio Magno. Se encuentra al final del número 82 como a modo de conclusión de esta sección. Dice así: cuando uno se abaja a lo más bajo de sus prójimos, entonces se eleva admirablemente a la más alta caridad. Ya que si con benignidad desciende a lo inferior, vigorosamente alza de nuevo el vuelo a lo superior. Es un texto importante porque cierra el círculo. El servicio no encierra abajo, sino que capacita para ascender. Descender para ascender. De ahí que cuanto más se inclina uno a servir a las necesidades más ínfimas, mayor capacidad, mayor impulso se adquiere para elevarse a Dios. Por tanto, para conocer a Dios no hay nada mejor que el servicio. Solamente si te abajas, entonces podrás levantarte a un conocimiento cada vez pues más verdadero y más auténtico de Dios. Por tanto, contemplación y servicio se funden. Son esos dos movimientos, contemplación y servicio, indispensables para servir como Cristo y para retornar al Padre como Cristo.
para comprender cada vez mejor el misterio inefable de Dios son necesarios la contemplación y el servicio. Los dos movimientos unidos, las dos dimensiones juntas, introducen cada vez más y mejor en la comprensión del misterio que todo lo envuelve y que, pues, todo lo ilumina. Hemos visto la aportación que los santos padres dan respecto al servicio. Y ahora vamos a ver algunas aportaciones modernas en la espiritualidad del servicio. Con dos santos, Ignacio de Loyola y Vicente de Paúl. San Ignacio va a estar presente de forma anónima, pero ciertamente perceptible en todas partes, en la tercera parte del documento. Su genio espiritual ha dejado una profunda huella en los temas relacionados con la misión. Y podemos decir que San Ignacio nos ayuda a examinar también, pues, esas situaciones objetivas de la espiritualidad del servicio. Porque si los padres se habían centrado principalmente en la interioridad, en esas condiciones subjetivas para que pudiera darse un verdadero servicio cristiano, y por ello examinaron las relaciones entre contemplación y acción, pues San Ignacio, por el contrario, va a llamar la atención sobre la objetividad del servicio. Es decir, San Ignacio nos quiere hacer caer en la cuenta de que no basta tener una correcta actitud interior, es necesaria también una postura correcta en relación con la actividad de Dios en el mundo. Hay algunos elementos que van a estar presentes en la exhortación, y uno de ellos es el discernimiento, un tema muy ignaciano y que está continuamente citado en más de una parte. Y esto significa que se presupone que Dios actúa en la historia, que mi Padre sigue trabajando, como dice San Juan en su Evangelio. De ahí que, pues, hablar de discernimiento significa dar importancia a la historia, prestar atención a los hechos, historia, hechos que han de ser examinados, estar atentos a los signos de los tiempos que han de ser escrutados. Por tanto, practicar una pedagogía de los signos de los tiempos, de las grandes tendencias de nuestro tiempo, precisamente para realizar un buen servicio.
Que el Papa hable a menudo de discernimiento nos ayuda a comprender que vivimos momentos pues de plena evolución en los que las soluciones de otro tiempo pues no valen, no se pueden ofrecer. ¿Y esto qué significa? Pues que el Espíritu nos está impulsando hacia lo desconocido, probablemente de un modo imprevisible, y que, pues bueno, para afrontarlo no basta la buena voluntad, no bastan las soluciones ya conocidas. Es decir, que no podemos dar respuestas prefabricadas, sino que tenemos que dar respuestas, tenemos que dar soluciones adaptadas a las distintas circunstancias. De ahí que el discernimiento, en sus diversos momentos, personal, comunitario, del instituto, de la congregación, el realizado con toda la Iglesia, según el documento, según la exhortación, es el gran instrumento pues para conocer los caminos a través de los cuales es posible encontrar al Señor que viene a nuestro encuentro. Para servir es necesario saber dónde desea el Señor ser servido. De ahí la importancia del discernimiento. Y desde aquí pues podemos afirmar que el futuro de muchas formas de presencia va a depender de la capacidad de discernimiento pues de las distintas órdenes, institutos y de las personas consagradas. El discernimiento es uno de los instrumentos decisivos para la misión y la espiritualidad del futuro. Y es un instrumento decisivo, pero a la vez también es delicado, porque, pues bueno, no es fácil comprenderlo y menos aún utilizarlo. Y la impresión es que, pues bueno, hablamos mucho de él, pero realmente, pues, se le conoce poco. De ahí, pues, la necesidad de conocerlo y de usarlo correctamente para, pues bueno, no caer en fantasías. Y una de las fantasías en la que podemos caer y que muchas veces caemos es sustituir la voluntad de Dios por la propia, por los propios deseos. De ahí que pues tenemos que conocer el discernimiento y hacer un buen uso de él, porque esto nos puede llevar a autoengañarnos. Pensar que voluntad de Dios, pues nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. Otra de las claves es la espiritualidad de la acción. En el número 74 de la exhortación dice: los institutos comprometidos en una u otra modalidad de servicio apostólico han de cultivar, en fin, una sólida espiritualidad de la acción, viendo a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Por tanto,
Si Dios actúa y está presente en todas las cosas, hay que ser entonces contemplativos en la acción. Intentar continuamente verlo en todas las cosas y interpretarlo todo a su luz. Y somos contemplativos en la acción no solo por estar subjetivamente en contacto con el Señor, sino también por estar en condiciones de descubrir, de contemplar su voluntad, pues en todos los acontecimientos que vivimos. También la laboriosidad es respuesta a Dios que sigue trabajando en colaboración con su actividad, tomando conciencia de que el Señor nos responsabiliza, de que también pues depende de nosotros que las cosas vayan mejor, de que estamos invitados a sacar a la luz pues todos los talentos que tenemos para ponerlos al servicio del reino. Y es verdad, nuestro servicio exige profesionalidad, exige competencia y exige una preparación específica. Además, pues de la entrega y de la unión con Dios. Porque nada ha de omitirse, pues cuando se trata de hacer el bien. Aunque después, como sugiere el mismo San Ignacio, pues hay que dejar actuar al Señor. Todo como si dependiese de nosotros y todos los resultados como si dependieran del Señor. Por tanto, un máximo esfuerzo en la ejecución de nuestro trabajo y una máxima indiferencia respecto a los resultados. Por tanto, la auténtica espiritualidad de la acción requiere un gran desprendimiento. Y desde aquí pues se retoma el tema de la fidelidad creativa, tan importante para que un servicio eficaz, para que un servicio sea eficaz y a la vez pues sea incisivo. La exhortación habla en el número 36 sobre la fidelidad al carisma fundacional y al patrimonio espiritual de cada instituto. Y luego en el número 37 va a subrayar la necesidad de la creatividad. Dice: los institutos, así pues, son invitados a reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad de sus fundadores y fundadoras,
como respuesta a los signos de los tiempos que surgen en el mundo de hoy. Es también llamada a buscar la competencia en el propio trabajo y a cultivar con fidelidad dinámica a la propia misión, adaptando sus formas cuando es necesario a las nuevas situaciones y a las diversas necesidades. Fidelidad y creatividad. Pero qué difícil de conjugarlo en la práctica. La fidelidad y la creatividad. Conjugar la mirada al pasado, que pues bueno, está implícito en la fidelidad, con la proyección al futuro, que está implícito en la creatividad, pues no cabe duda que es una tarea ardua, como pues bueno, vosotros no, porque estáis en la formación inicial. La hermana sí ha participado en algún capítulo provincial, como he participado yo, pues donde con frecuencia pues quien mira a las raíces pues choca pues con quien mira a las ramas que se han de extender, pero es el reto al que nos lanza el Espíritu para ponernos en condiciones de afrontar pues nuevos tiempos y nuevas situaciones. Ciertamente la vida consagrada nunca ha sido fácil, ya sea por sus peculiaridades, ya sea por esas opciones implícitas en sus diversas misiones específicas. Y conviene que pues recordar algunas expresiones de San Ignacio. Nuestro Señor llama a todos y dice: quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo para que, siguiéndome en la pena, me siga también en la gloria. El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. El verdadero amor a Dios se manifiesta asumiendo el duro trabajo por el progreso del reino. Por tanto, por este tipo de espiritualidad, la vida espiritual alcanza su cumbre cuando crea hombres y mujeres apostólicos, hombres y mujeres entregados por entero al servicio de Dios. Es decir, todas las energías de la persona se van empeñando lo mejor posible en favor de la misión. Y en esto, pues consiste la santificación. Todas las energías de la persona se empeñan lo mejor posible en favor de la misión. Y San Vicente de Paúl es otro santo moderno citado a propósito de la espiritualidad del servicio en el número 75 y en el 82 de la exhortación. Y en este caso, no podía ser de otra manera, la atención pues se pone en el servicio al pobre, mejor en Cristo
presente en el pobre. Dice San Vicente, el espíritu de la sociedad consiste en entregarse a Dios para amar a nuestro Señor y servirlo material y espiritualmente en la persona de los pobres. La exhortación va a tratar en diversos lugares y de diversas formas del servicio a los pobres. Ciertamente esta ha sido una de las glorias, de las más constantes de la vida consagrada, además de haber sido, abordada frecuentemente desde diversos puntos de vista, la cuestión de la pobreza. De ahí que la opción preferencial por los pobres es tratada sobre todo en el número 82. No se mira solo la pobreza material, sino cualquier forma de pobreza. ¿A cuántos se encuentran en una situación de mayor debilidad y, por tanto, de más grave necesidad? Por tanto, pobres en las múltiples dimensiones de la pobreza. Pues ahí están los oprimidos, los marginados, los ancianos, los enfermos, los pequeños, todos aquellos que son tratados y considerados como los últimos en la sociedad. Y esta opción lleva a las personas consagradas a vivir como pobres y a abrazar la causa de los pobres. ¿Y esto qué comporta? Pues comporta para cada instituto, según su carisma específico, la adopción de un estilo de vida austero, un estilo de vida humilde. En los números 89 y 90 se va a hablar de 3 tipos de pobreza. Cada uno con un tipo propio de servicio y por tanto también de espiritualidad. La primera es la pobreza promocional, típica de los institutos que tienen una tarea de promoción. Y en este caso, la pobreza consiste en poner al servicio de la misión todos los bienes que se poseen. El ideal aquí no es carecer de bienes, sino en destinarlo a conseguir los objetivos específicos apostólicos o promocionales. Se trata, por tanto, de conjugar el desprendimiento y la austeridad personal con la posibilidad de disponer de todos esos bienes necesarios para ser capaces de realizar los compromisos que se asumen. En segundo lugar está la pobreza testimoniada como un valor en sí misma, en cuanto que se presenta como imitación de Cristo pobre y como confesión de Dios como la verdadera riqueza
del corazón humano. En tercer lugar, está el compartir las condiciones de vida pues con los más desheredados. No son pocas las comunidades que viven y trabajan entre los pobres y los marginados, compartiendo pues bueno, su condición y participando de su sufrimiento, de sus problemas, de los peligros que viven. Son esas comunidades que conocemos como comunidades de inserción. El número 90 de la exhortación hace un reconocimiento y una invitación al servicio de los pobres. Dice así: páginas importantes de la historia de la solidaridad evangélica y de la entrega heroica han sido escritas por personas consagradas en estos años de cambios profundos y de grandes injusticias, de esperanzas y desilusiones, de importantes conquistas y de amargas derrotas. Otras páginas no menos significativas han sido y están siendo escritas aún hoy por innumerables personas consagradas que viven plenamente su vida oculta con Cristo en Dios para la salvación del mundo, bajo el signo de la gratuidad, de la entrega de la propia vida a causas poco reconocidas y aún menos vitoreadas. A través de estas formas diversas y complementarias, la vida consagrada participa de la extrema pobreza abrazada por el Señor y desempeña su papel específico en el misterio salvífico de su encarnación y de su muerte redentora. Por tanto, es competencia de la vida consagrada servir a Cristo pobre. Y es esta una visión pues que hay que mantener viva y lúcida por cuestiones de fe y también para garantizar la calidad del servicio. De ahí que la vida consagrada pues tenga que ser, como lo fue la vida de no pocos fundadores y fundadoras, pues una exégesis viva de Mateo 25. Tuve hambre y me disteis de comer. Y de lo demás que sigue. San Vicente de Paúl se convierte en una guía particularmente ejemplar en esta modalidad crística de servicio a los pobres. No solo estamos invitados a servir a los pobres como Cristo, sino que estamos invitados a servir a Cristo en los pobres. Y esto San Vicente pues lo lleva a las calles enfangadas, a las casas miserables, a los hospitales, pues donde más inhumana es la pobreza y el sufrimiento. Ahí ve Vicente de Paúl de una manera concreta la humillación y el sufrimiento de Cristo.
Por tanto, San Vicente se convierte en un maestro pues de concreción de esa mística del servicio, allí donde el Señor quiere ser servido y amado. El texto del lavatorio de los pies está introducido por una anotación. Dice así: Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, San Juan con estas palabras. Pues que en el servicio que caracteriza a la vida consagrada, algo fundamental es la exigencia de totalidad que lo asemeja al modo de amar de Jesús. Y que, pues bueno, en cierto sentido hace presente su totalidad en la entrega de amor y de servicio. Y todas esas expresiones que muestran totalidad de entrega, totalidad de vida gastada sin reserva, pues son numerosas y aparecen por toda la exhortación. En el número 76 se dice que la aportación típica de la vida consagrada en la evangelización consiste ante todo en el testimonio de una vida totalmente entregada a Dios y a los hermanos, a imitación del Salvador, que por amor del hombre se hizo siervo. Y tal totalidad de amor y de disponibilidad al servicio, pues llega a sus últimas consecuencias allí donde se habla de martirio. Que no hace otra cosa que aludir pues a esas páginas escritas incluso pues en los últimos años por el martirio de personas consagradas. Dice en el número 86 de la exhortación: en este siglo, como en otras épocas de la historia, hombres y mujeres consagrados han dado testimonio de Cristo, el Señor, con la entrega de la propia vida. Son miles los que, obligados a vivir en clandestinidad por regímenes totalitarios o grupos violentos, obstaculizados en las actividades misioneras, en la ayuda a los pobres, en la asistencia a los enfermos y marginados, han vivido y viven su consagración con largos y heroicos padecimientos, llegando frecuentemente a dar su sangre en perfecta conformación con Cristo crucificado. La Iglesia ha reconocido ya oficialmente la santidad de algunos de ellos y los honra como mártires de Cristo, que nos iluminan con su ejemplo, interceden por nuestra fidelidad y nos esperan en la gloria. Ciertamente, en nuestra sociedad actual, el servicio parece haber perdido algo de su atractivo.
y se cuestiona a veces incluso dentro de la vida consagrada el significado y el contenido del servicio. No es difícil comprender lo que se entiende por servicio, basta pues con hacer lo que hizo Jesús. Jesús no buscó los primeros puestos. Jesús se puso a disposición de las necesidades de la gente. Estuvo lo primero de todo abierto a la palabra del Padre, palabra que anunció pues como siervo fiel, aunque pues eso le llevó a convertirse en impopular y lo va a llevar al rechazo y lo va a llevar a la condenación. Jesús se declaró pobre y fue pobre de hecho. No tuvo propio ni su proyecto, sino que se contentó con servir al proyecto de Dios. Se olvidó de que era Dios para ganarse sobre el terreno el título y los méritos de siervo sufriente, al que hace referencia de esa manera tan preciosa Isaías. Siervo sufriente, siervo obediente. Y llega pues a sintetizar en el gesto del lavatorio de los pies el sentido de su vida. Por tanto, servir es relativamente fácil también hoy. Basta hacer pues lo que hizo Jesús, el siervo de Dios y el servidor de los hombres. Y sin embargo, pues muchas veces parece que circulan más declaraciones de servicio pues que verdaderos servidores. Hay quien dice que sirva a Dios y luego no sirve a los hermanos. Hay quien sirve a los hermanos y luego se olvida de servir a Dios. Hay quien habla pues de la dignidad del servicio cuando está en el poder y quien por el contrario habla de la dignidad de la persona humana para quedar exonerado de servicios poco dignos. Y en estos tiempos en los que la eficacia es lo más importante, pues se prefiere hablar pues de liderazgo. Y si se habla de servicio, se entiende pues como el servicio de la dirección, del testimonio de una vida superior y de la necesidad pues de aventajar a todos en todo. Pero por el contrario, el siervo es simplemente aquel que hace lo que le dicen que haga. El que hace pues lo que a la mayoría no le gusta hacer. El que pues en su interior no se considera digno de aplausos o de agradecimientos porque sabe pues que está aún demasiado lejos pues del ejemplo de su Señor. Siervo es aquel que hace todo lo que debe hacer
y lo hace no pendiente de nada. Como dice también el Evangelio, siervo inútil soy. He hecho lo que tenía que hacer. En definitiva, pues el sentir el gozo de poder ser asociado a la suerte de nuestro Señor. Porque, pues bueno, nuestro servicio nace de la escucha de la palabra de nuestro Señor, el único al que servimos. De manera, pues, que podamos escuchar las palabras del Señor. Muy bien, siervo fiel y cumplidor, entra en la fiesta de tu Señor. Porque no has buscado más que servirme en mi palabra y en mis hermanos. Entra en la fiesta de tu Señor. ¿Alguna pregunta, reflexión, sugerencia? Cosa, hemos terminado 10 minuticos antes. Muchas gracias. Os colgaré después, cuando me den otra vez la clave, el tema de la comunidad apostólica y del lavatorio de los pies. ¿Vale? Y lo tendréis también ahí en la plataforma. Y bueno, como os decía el primer día, el trabajo no es otro que, pues bueno, no una lectura intelectual del texto, sino una lectura orante del texto, de manera pues que lo integremos en nuestra vida. No es cuestión de saber mucho, sino de servir mucho y de vivir mucho. Y que lo ideal es que todo esto pues nos ayude a vivir nuestra vida consagrada, con sentido, con profundidad, desde el Señor. Bien,